Algunos de los componentes que tiene tu bicicleta pueden ser más delicados de lo que tú crees. Un ejemplo de esto son las bielas. Algunos de los errores que por lo general cometemos cuando estamos enroscando una pieza en aluminio es que no nos fijamos si está entrando de la forma debida. Como el aluminio es un material tan blando, comenzamos a enroscar y sentimos una pequeña oposición. No le colocamos atención y con una llave empezamos a ejercer más presión y sin darnos cuenta estamos destruyendo la rosca interna de las piezas. Siempre que coloques o vayas a enroscar una pieza de aluminio, debes hacerlo únicamente con la fuerza que puedas ejercer con tus dedos. En el caso de la biela que va con el plato en la biela derecha de tu bicicleta, la rosca del pedal es una rosca convencional que se aprieta en el sentido de las manecillas del reloj. Debes empezar a enroscar únicamente con la fuerza que puedas hacer con los dedos y fijarte que esta entre de forma libre y uniforme sin oposición. Fíjate en la parte de atrás de la rosca de esta biela cómo va entrando sin ninguna oposición. Cuando termines de enroscar, ya una vez finalices, es cuando debes ejercer fuerza con una llave y esta no debe ser una fuerza exagerada, porque recuerda que a medida que tú vas pedaleando, vas, entre comillas, haciéndolo en el sentido de apriete. Por lo general, estos pedales no se sueltan solos, porque a medida que tú vas pedaleando, vas ejerciendo una fuerza en el mismo sentido de apriete. Entonces debes tener mucho cuidado con esto. Sin embargo, si llegaste a destruir esta rosca, para salvar la pieza podrías traerla, nosotros la vamos a evaluar y vamos a decirte si es posible recuperarla. Este es un caso de estos. Esta rosca se dañó porque el pedal se colocó de una forma inadecuada y hay muchas otras piezas de tu bicicleta que también se pueden dañar. En este caso nosotros colocamos una camisa con una rosca interna. Como se había destruido por completo esta rosca interna y se deformó y se perdió el centro de esta biela, lo que hicimos fue ampliar el círculo, ampliar el diámetro para volver a definir el centro y con una camisilla de aluminio en su interior se forjó una rosca interna equivalente al paso del pedal. Esta camisilla se insertó a presión y de esta forma ya podrías volver a utilizar esta biela. Fíjate muy bien en la rosca interna que presenta esta pieza. Es una rosca muy delicada. Si tú empiezas a apretar el pedal y ejerces una pequeña fuerza, cuando la rosca del pedal es enroscada, pues imagínate, vas a dañar la pieza y ni siquiera te vas a dar cuenta que estás dañando los hilos. En este caso, que se rectificó esta pieza, puedes fijarte que se tuvo que introducir a presión una camisilla. Esta es la forma como se puede solucionar el problema de que se haya dañado tu biela. Es un trabajo que implica pues una técnica en torno. No es un trabajo fácil de hacer, pero si tu plato es un plato difícil de conseguir o es un plato costoso y está, digamos que en una vida útil de más del 50%, es una solución que se puede dar. Esta es una de las soluciones que se pueden dar para recuperar una pieza como esta. En el caso de la biela izquierda, la que está al otro lado del conjunto de plato, tiene un sentido de apriete contrario. Es una rosca que no es convencional, es una rosca que aprieta en el sentido contrario a las agujas del reloj. Si tú te fijas, la estoy soltando y la estoy soltando en la forma como por lo general se aprietan las roscas. Esta es una rosca contraria y está diseñada así para que a medida que tú vayas pedaleando no se afloje esta pieza. Sin embargo, podrías cometer el error de forzarla a que enrosque en el sentido normal de apriete. Esta biela tiene una rosca contraria. Entonces, ten mucho cuidado cuando vayas a apretar la rosca izquierda de tu bicicleta, cuando por lo general subas tu bicicleta a un vehículo o simplemente la quieras guardar y para, digamos, ahorrar espacio, le quitas los pedales a tu bicicleta. Ten mucho cuidado cuando los vuelvas a colocar. Recuerda que este pedal
Aprieta en el sentido contrario a las agujas del reloj y recuerda que nunca lo debes hacer usando una llave, sino únicamente la fuerza que puedas realizar con tus dedos. Cuando esto termine de entrar completamente, ahí sí ejerces una pequeña fuerza con una llave. Esa fuerza no debe ser exagerada y verifica que, no, que esté entrando de forma libre y que no estés destruyendo la rosca interna, porque echarías a perder el conjunto de bielas, como ya te lo he dicho.